Excelente, pues vamos a comenzar. Amigo Felipe, ¿nos ayudas con una oración, por favor? Qué bárbaro, andas con todo, ¿eh? Muchas gracias. Estamos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Padre bueno, gracias porque te has presentado en este día de una forma especial, por darnos tu amor, darnos el don de la vida, dejarnos reunirnos como amigos, como compañeros, como hijos tuyos, a escuchar tu palabra, a practicar para posteriormente defender nuestra fe. Ayúdanos y envíanos tu espíritu para que abramos nuestro corazón, nuestra mente y nos mandes el don del entendimiento. Gracias por lo bueno e infinito y misericordioso que has sido con nosotros. De verdad eres un Dios extraordinario. Mamita María, gracias por estar ahí siempre intercediendo y cuidándonos con tu manto. Protégenos, cuídanos, intercede por nosotros. Amén. San Rodrigo Aguilar, Ruega por nosotros. Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches a todos, a todas. Gracias por asistir una vez más a una asamblea San Ro, miércoles 14 de octubre. Y continuamos con estas asambleas, con esta temática, este taller de apologética. Muchas gracias, Eduardo, una vez más por darnos este curso, compartirnos de tu conocimiento, de todas tus experiencias. Así que pues, somos todos tuyos. Buenas noches, adelante. Bueno, gracias. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? A ver, hemos hablado de las distintas religiones, que dijimos que eran 5. También hablamos de las distintas iglesias, las oficiales, ¿eh? Hay muchas que se llaman iglesias, pero las reconocidas, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? 5. Decíamos que la iglesia católica, que es la fundada por Cristo, después la iglesia ortodoxa que se separa de la iglesia católica, ¿sí? Después dijimos que la luterana es la que se separa con Lutero, Martín Lutero, que era un monje agustino, y él es de Alemania. Después hablamos de Calvino y los calvinistas, él es de Francia. Y después hablamos de Enrique VIII, que es el rey de Inglaterra, y él es el que funda la iglesia de los anglicanos, ¿sí? Anglicanos de Inglaterra. Entonces, estas son las iglesias. Y decíamos que las distintas religiones tienen distintas ramificaciones, ¿sí? Distintos grupos. Y de las distintas iglesias también se desprenden distintos grupos a los que se les llaman sectas. Entonces, tanto las religiones, que dijimos que era la hinduista, la budista, el judaísmo, el cristianismo, el islam, de estas también cada una tiene sus sectas, ¿sí? Y de las iglesias separadas también surgieron sectas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Cualquier duda también, ¿eh? O cualquier cosa que quieran comentar lo pueden hacer. Luego, vimos de nociones generales de la apologética. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es la apología? ¿A qué va? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el objetivo de la apologética? También el perfil del apologeta. Y dentro del perfil del apologeta dijimos cómo debatir, ¿verdad? Algunas características. ¿Se acuerdan? Bueno, a grandes rasgos. Después, la semana pasada vimos lo de la cena del Señor, que dijimos que es el comer de su cuerpo y beber de su sangre. Y que esto no es en sentido figurado, ¿se acuerdan? Porque algunas personas, algunas sectas, de hecho, hasta les decía que solo los ortodoxos son los que tienen los mismos sacramentos que la Iglesia Católica. Todas las demás iglesias
no tienen más que el bautismo. Todos los demás sacramentos no los tienen. ¿Ok? Entonces, si estas iglesias no los tienen, pues menos las sectas. Y de hecho les decía que algunas de las sectas, su bautismo es válido, si cubren lo de 3 requisitos. ¿Se acuerdan que hablábamos, verdad? Entonces, pero si no, la mayoría de las sectas no es válido su bautismo. ¿Ok? En el momento en que solo bautizan en el nombre de Jesucristo, que es verdad que aparece en la Biblia, en nombre de Cristo yo te bautizo. Pero después la iglesia, como es trinitaria, empezó a decir que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Si no, no es válido tampoco ese bautismo. Bueno, en lo del cuerpo y la sangre del Señor decíamos que no es en sentido figurado el comer y beber la sangre de Él. Y les decía que iba a investigar lo de el comer y el masticar. ¿Se acuerdan? Que les decía, para decir que es darle más realce al comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Les voy a dar un pasaje, un pasaje de la Biblia que es Juan 6. Juan 6 habla de la multiplicación de los panes y después Jesús habla de que ustedes me buscan porque se saciaron, pero dice, no busquen el alimento perecedero, sino el que da la vida eterna. Y es cuando empieza todo el discurso eucarístico. ¿Sí? Juan 6. Bueno, a partir más o menos del 22, él empieza, dejen, lo busco, este pasaje. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí se me escucha. Ok. Bueno, Juan 6. Ok, Juan 6, a partir del 22, al día siguiente, después de la multiplicación de los panes, la gente anda buscando a Jesús. Y a partir de ahí, Jesús les va a empezar a hablar de otro alimento. ¿Ok? Entonces, todo desde Juan 6, 22 hasta el 53, Jesús va a estar mencionando del alimento, de comer, de que comieron. Y todo esto, hay una palabra en griego que se llama fagen. ¿Ok? Fagen. A ver, les voy a escribir aquí en el chat. ¿Cómo se escribe el fagen? A ver, ¿ya lo vieron? Ok, este es en griego y este significa comer. ¿Ok? Los versículos del 22 al 53, cuando se mencione comer o comieron o comen, la palabra, el término griego es fagein. A partir de 6, Juan 6, Juan 6, 54 y siguientes, la palabra que se va a utilizar, el término que se va a utilizar va a ser trogein. Y eso significa masticar. ¿Ok? Porque la primera parte se podría, ¿verdad? Tampoco, pero se podría entender como que es el sentido figurado. Bueno, si no comen, entonces no, es que Jesús se refiere a que si no lo recibimos. Pero ya cuando del 6:54, cuando Jesús ya empieza a hablar de masticar, si no mastican mi cuerpo, ya eso no es el sentido figurado. Lo otro se podría, bueno, es que lo dijo en sentido figurado. Ya en masticar ya no puedes, o sea, lo anterior no es en sentido figurado. Y aquí lo reafirma, el masticar ya no es en sentido figurado. Por eso,
En Juan 6, 60 y 61, a ver, alguien que lo busque y lo lea, por favor. Juan 6, 60 y 61. Felipe. Ok, escuchamos. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacer caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? Palabra del Señor. ¿Le continuó? Sí, por favor. Esta es una parte donde dice que para ellos era algo muy fuerte. Y Jesús dice, esto les escandaliza. Quiere decir que era un lenguaje muy fuerte. ¿Cómo que Él nos va a dar a comer su cuerpo? Entonces, una persona cuando habla en sentido figurado, no se escandaliza. Pero ellos captaron que Jesús no estaba hablando en sentido figurado. Si no, no se hubieran escandalizado. ¿Se entiende eso, verdad? Y después, el que sigue, el versículo que sigue. Ah, perdón. Te dije del 60 al 61, ¿verdad? Sí. Ok, ahora lee el 66 al 67. Ok. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Entonces, a partir de aquí, muchos lo dejaron, ¿ok? Por ese lenguaje tan duro, tan difícil. O sea, este está loco. ¿Cómo que vamos a tragar a su cuerpo? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Ok, ¿y luego qué sigue? En el 67. Uh-huh. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Ok. Entonces, ¿cuántos discípulos de los 70 y tantos que le quedaban a Jesús, cuántos le quedaron? 2. Solo los 12. ¿Sí? Entonces aquí les voy a dar el nombre de la autora y del libro. El libro se llama El Evangelio de Juan, por si alguna vez lo quieren leer. Es todo un tratado sobre el Evangelio de Juan. Muy interesante, es muy denso. De hecho, se necesita un mínimo de teología para que se pueda entender, pero hay mucha riqueza de este libro. Y la autora es una francesa que se llama Annie Jaubert. Ahí está el nombre de la autora, Annie Jaubert. ¿Ok? Ella es una teóloga, este, es de Francia y tiene este libro que les decía. Ahí es donde explica esto de masticar, ¿sale? Bueno, hasta aquí vamos a cerrar lo de la cena del Señor, ¿sí? Y después vimos lo de... ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Todo lo que vimos anteriormente se iba entendiendo, ¿verdad? Está más o menos claro. Ok. Y después solo vimos un poco de la cruz, que también eso quedó algo claro, ¿verdad? Okay. Hoy, el tema de hoy se llama las revelaciones privadas y el fin del mundo. Una es las revelaciones privadas y otro es el fin del mundo. A ver, ¿qué es lo que entendemos con revelaciones privadas? ¿Me pueden dejar compartir el material? Listo. Ok, gracias. Entonces, a ver. Ahí está. ¿Ya les apareció a ustedes? Bueno.
Ya. ¿Sí? Ah, ok. Entonces vamos a ver esto de las, a ver, nada más que, no me aparece aquí, no sé cómo esté esto, que no me permite ampliar esto. Bueno, pero lo alcanzan a ver, ¿verdad? A ver si no necesitamos. Sí Ok. sí se alcanza a ver bien. Ok, a ver, las revelaciones privadas, ¿qué es? Dios se revela. No sé si llegamos a hablar un poquito de la revelación. La revelación es un don. No sé si bueno, en la primera sesión vimos las distintas religiones y antes de las distintas religiones, les dije que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esto? Bueno, vimos eso. Dentro les hablé también, compartíamos, de que el ser humano tiene un aspecto que no lo puedes quitar, que es lo de la trascendencia. Todo ser humano lo tiene. Todos los seres humanos tenemos esa gracia de podernos conectar, de buscar la divinidad. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos por naturaleza. Ahora, hay un detalle. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, Dios se empieza a dar a conocer a unas personas en concreto. ¿Ok? Y a esto, de forma particular, se le llama revelación. ¿Esto lo llegamos a decir? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si lo llegamos a compartir, si lo llegué a compartir con ustedes. Creo que eso no. ¿No? Ok. Bueno, cuando Dios se revela, cuando Dios se da a conocer, se le llama revelación. Y eso lo tenemos primero con el pueblo de Israel. ¿Ok? En el pueblo de Israel, nosotros, a ver, el pueblo de Israel es elegido por Dios y Dios se va revelando al pueblo de Israel. Y cuando se va revelando, Dios se da a conocer y les dice que hay un solo Dios, porque antes tenían muchas divinidades a las que ellos consideraban dioses. ¿Sí? Y Dios se revela como el único Dios. Entonces, ese único Dios solo se revela al pueblo de Israel. ¿Ok? No todas las manifestaciones religiosas en ese tiempo habían entendido eso. De hecho, ¿se acuerdan qué religión existía, qué religiones existían antes del judaísmo? ¿Alguien se acuerda? ¿Hinduismo o El hinduismo, exacto, el hinduismo. Y el hinduismo era politeísta. ¿Alguien sabe qué significa politeísta? ¿Se creen muchos dioses? Que tienen muchos dioses, exacto. Todos los pueblos antes del judaísmo creían que existían muchos dioses. ¿Ok? Si ustedes estudian, por eso este es un fenómeno que llama la atención. Si ustedes estudian historia de las religiones, se darán cuenta que hay muchos dioses en todos los pueblos. No hay ningún pueblo que no tenga muchos dioses. Todos. A ver, menciónenme algunos de los pueblos de aquí de América Latina. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Se refiere como a culturas indígenas? Uh-huh. No sé, los mayas. Mayas, otros. Los aztecas. Aztecas, otros. Olmecas. Ok. Otros.
¿Ya? Chichimecas, zapotecas, ¿sí? Incas. Ok, díganme de todos esos pueblos, uno solo que haya sido monoteísta, que haya tenido un solo Dios. Ninguno, ¿no? Ninguno. De los egipcios, de los romanos, de los griegos, que son de las culturas más reconocidas y más avanzadas. Díganme, uno de estos pueblos, de los asirios, de los de Babilonia, díganme un pueblo que haya sido monoteísta, que haya tenido un solo Dios. ¿No? Bueno, ¿se me escucha? Sí. Ah, ok. Es que como yo no los veo, no sé si está funcionando. Ok, nada más ahí avísenme de alguna manera. Yo solo puedo ver la pantalla que les estoy compartiendo. Bueno, entonces no hay ningún pueblo que tenga un solo Dios. ¿Cuál fue el primer pueblo que tuvo un solo Dios? Los judíos. Y después vino el cristianismo, que se desprende del judaísmo. Y después, siglos después, surgen los musulmanes. Son las únicas tres religiones que son monoteístas. Entonces, el que hayan concebido, los judíos, el pueblo de Israel, el que haya concebido un solo Dios, a eso se le llama revelación. ¿Qué quiere decir? Tuvo que haber una intervención especial para que ellos se dieran cuenta de que existía un solo Dios. Ahora, de la revelación que es sobrenatural, ahora vamos a pasar aquí, ¿sí? Las revelaciones privadas. ¿Cómo puede ser la revelación sobrenatural? ¿Alguien que nos ayude a leer esta parte? Revelación sobrenatural. Sí. Ahí va. La revelación sobrenatural puede ser pública o privada. ¿Cuál es la revelación pública? La revelación pública es la que realizó Dios en favor de toda la humanidad y que culminó en Cristo y los apóstoles. Ok, aquí, en favor de toda la humanidad, aunque haya sido en favor de toda la humanidad, ¿a qué se refiere la revelación pública? ¿Qué es lo que estaba compartiéndoles hace rato? ¿Se acuerdan? ¿A quién se reveló Dios? ¿A todo el pueblo? ¿A todos los judíos? Al pueblo de Israel, pero no a toda la humanidad. ¿Se entiende, verdad? Esta diferencia. Y después culmina en la revelación de Cristo y los apóstoles. Ahora, a ver, si quieres continuar con la lectura, esta es una cita bíblica, la que viene, Hebreos 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos. Sigue con la lectura, por favor. ¿En qué consisten las revelaciones privadas? Las revelaciones privadas consisten en ciertos conocimientos que Dios comunica a personas particulares, por lo general muy entregadas a Él. Entonces, existe una revelación que es para todo, de hecho, también las privadas es para todo el mundo, pero hay unas revelaciones que es para todo el pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Israel comió maná en el desierto. Eso fue una revelación, todos se dieron cuenta del maná. Cuando se abre el río, el Mar Rojo, todos se dieron cuenta de que se abrió el Mar Rojo, porque pasaron por ahí. Pero hay también revelaciones privadas, donde la persona conecta con Dios, ¿ok? Y dice aquí que por lo general, y no es solo por lo general, es que es así,
Es gente muy, muy entregada a Dios y de mucha sensibilidad espiritual. Seguimos. ¿Estamos obligados a creer en las revelaciones privadas? No, solamente estamos obligados a creer en la revelación pública. ¿Ok? Bueno, sigue y yo en algún momento te diré, ¿Cuál es el sentido de la intervención de la autoridad eclesiástica en este asunto? Cuando la autoridad eclesiástica aprueba alguna revelación privada, quiere decir que no encuentra ninguna oposición entre dicha revelación privada y la revelación pública, contenida en la Biblia y la tradición apostólica. Cuando al contrario la rechaza, quiere decir que ve alguna oposición entre la supuesta revelación privada y la revelación pública, o simplemente sospecha que puede tratarse de algún fraude para engañar a la gente. esto se entiende, ¿verdad? Sí. De hecho, mira, ahorita va a ser más explícito esto. A ver, sigue, por favor. ¿Cómo portarse frente a las revelaciones privadas o apariciones de la Virgen? Para evitar decepciones dolorosas es mejor atenerse al juicio de las autoridades eclesiásticas. Además, es conveniente fijar la atención en el contenido de las mismas, oración, penitencia, amor, más que en las circunstancias espectaculares que las puedan acompañar. A ver, ahora, con todo lo que estamos diciendo aquí, si alguien dice, es que se me apareció la Virgen, bueno, qué bueno que se te haya aparecido, pero ¿estamos obligados a creer en eso? No. No, no. Para salvarte, necesitas creer en Cristo y en todo lo que te dice Él, sobre todo en su palabra, ¿sí? Y en la iglesia que Él fundó. Ahora, la Virgen, si es una verdadera aparición, nunca va a contradecir a Cristo, ¿eh? Nunca. Va a dar más luz, va a dar más claridad, pero nunca va a contradecir a Cristo. Por eso cuando ustedes escuchen de alguna persona, es que se apareció la Virgen en tal lugar, a ver, ¿y cuál es el mensaje? En un tiempo, yo no sé si les compartí que estuve en Estados Unidos y se hizo muy famoso una supuesta aparición de la Virgen. Y yo fui porque, bueno, pues ahí te invitan, vete, vamos, mira, que a ver qué pasó. Vas, mira, si ves, pues, ¿qué ves? En un árbol, vete tú a saber por allá, pues no veo nada, solo nidos de pajaritos, pues no veo ninguna Virgen. Es que ahí, mira, ahí está, pues vete tú a saber. Pero después investigando a la persona que supuestamente se le apareció, tú ves la vida y es un desastre. Un desastre odiando a su suegra y bueno, entonces dices, no, pues esto de apariciones, vete tú a saber. Lo primero es que debería de cambiar de vida, seguía igual la persona. Entonces ahí ya. Y nunca contradice la Biblia ni la tradición apostólica. La tradición apostólica, acuérdense que son las enseñanzas de los apóstoles que no están escritas en la Biblia. ¿Ok? La Biblia es de tradición escrita. Los protestantes y las sectas protestantes solo se basan en la Biblia. Y ojalá que se apegaran a lo que enseña la Biblia, pero ellos manipulan, cambian. Y acuérdense que quien empezó a cambiar la palabra de Dios fue el demonio. ¿Eh? Entonces, no estamos obligados, incluso ni siquiera, a creer, por ejemplo, en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ahora, si alguien dice, bueno, pues es que no soy tan devoto, no pasa nada. Mientras ames a Cristo y ames a la Virgen, ¿sí? Pero estas apariciones nos ayudan, ¿ok? Que alguien diga, es que realmente no fueron ciertas las apariciones. Bueno, pero de que haya existido la Virgen, existió y sigue existiendo. Se entiende, ¿verdad? Porque a veces nos quieren manipular, entonces, la Virgen nos ayuda. De hecho, es tan fuerte, tan peculiar su ayuda, que Dios mismo quiso, ¿eh? No es que Él necesitara, pero Él quiso necesitar de María para entrar a este mundo. ¿Eh? Hablando de esto, nada más un paréntesis, ¿eh?
Disculpen mi atrevimiento. Esto ya es una cuestión teológica. Hay una frase que he escuchado, y les digo que es un atrevimiento porque no viene mucho al caso, pero hay una frase que he escuchado, y sobre todo en el 10 de mayo, dicen, es tan grande la madre que hasta Dios quiso tener una. No sé si han escuchado eso. Eso, aquí, para decirlo abiertamente, claramente, esa es una herejía. ¿Eh? Es bonita la frase, pero es una herejía. Porque cuando dice que hasta Dios quiso tener una, se está presentando a Dios como si hubiera una necesidad en Dios. Es que yo necesito, es que quiero una madre. No. Dios no necesitaba de una madre. Pero cuando entró este mundo, quiso valerse de una mujer. ¿Eh? Para que no caigamos en herejías. Es que Dios quiso, no. Dios no necesita de nadie. Si no, no sería Dios. Entonces, Él quiso valerse de María. ¿Eh? María es una ayuda. Hablando aquí de esto. Entonces, ahora, esto de la Virgen, bueno, hay que tener cuidado. Hay apariciones que la iglesia ha tenido que investigar y son estudios científicos, no cualquier cosa, y a veces pasan años y años para ver. Por eso uno no puede dejarse llevar por, no, que ahora se apareció aquí, que ahora se apareció acá, que ahora se apareció en un comal, que ahora en una tortilla, que ahora en un nopal, que ahora en 15, que no, espera. ¿Eh? Tanto eso como las supuestos milagros eucarísticos, hay que tener cuidado. Hay apariciones de la Virgen y hay milagros eucarísticos, pero eso se lo tenemos que dejar a la iglesia. Investigue con los expertos, ¿ok? Pero no que, ¿por qué les digo esto? Porque después hay personas, es que se me apareció la Virgen, es que Dios me habló, es que un ángel, y después vienen lo de las sectas, ¿ok? Esto sí es bien delicado. Por eso no estamos obligados a las revelaciones privadas. Vamos a poner un caso que es les digo esto porque después vienen charlatanes. Hay gente que a lo mejor, pues sí, porque necesita algo, un estímulo y dice, bueno, se me apareció. Bueno. Y este es un caso. El caso de los mormones. ¿Alguien ha escuchado de ellos? Bueno, como no los veo, yo voy a dar por hecho. Ok, algunos de ustedes lo han escuchado. No. Vamos a escuchar un poco de esto, de los mormones. A ver, ayúdenos con la lectura, ya sea tú, Jesús, o si tú quieres invitar a alguien más. Bien, que guste de leer, adelante. ¿Qué parte? ¿Desde Ahí, dónde? el ejemplo de revelaciones privadas. Los mormones. Sí, es supuestamente revelaciones privadas, supuestamente, esta no es una revelación, pero lo presentaron así. Escuchamos. Okay. Historia. Su verdadero nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Revelaciones. Este movimiento religioso fue fundado por José Smith, que nació en 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Desde la niñez fue muy piadoso, sin pertenecer a ninguna religión y tenía escasa salud. Él mismo cuenta que a los 15 años en un bosque tuvo su primer revelación. Aparecieron dos personajes cuya brillantez y gloria superan toda descripción. Uno de ellos habló al otro señalando a mí. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y después me dijo que era necesario una renovación del Evangelio de Jesucristo. En 1823 asegura que se apareció otro personaje, Moroni, que le dijo que en cierto lugar había un libro conservado por el don y el poder de Dios, escrito por Mormón 1500 años antes sobre planchas de oro, el cual encerraba la plenitud del Evangelio.
Si se fijan, hay que poner atención, pero aquí ya está diciendo muchas, muchas barbaridades, ¿eh? O sea, ¿cómo que José Smith es el hijo amado? El hijo amado es Jesucristo, no él. ¿Y cómo es de que el evangelio de Jesucristo necesita una renovación? Mentira. Y luego esto de las manchas de oro, ¿verdad? Y seguimos. Que encierra la plenitud del evangelio. Oye, por favor, la plenitud del evangelio es Cristo, ¿eh? No hay otro que manifieste la revelación más plena que Jesucristo. Seguimos. Al encontrar dicho libro, no pudo leerlo, puesto que estaba escrito en una lengua y con caracteres desconocidos. Se le proporcionaron 2 talismanes, los Urim y los Tumim, del Antiguo Testamento, un sistema de lentes a base de piedras preciosas que le permitieron entender el texto y dictar su traducción. Al concluirse la traducción, un ángel se llevó el libro original. Entonces ven las incoherencias, se le aparecen unas planchas de oro y después el angelito se lleva el libro de oro. Órale, seguimos. Narra el libro que después de que la humanidad quedó dispersada en Babilonia, los jeruditas, descendientes de Enoc, llegaron a América. Luego llegaron los lamanitas. Los indios americanos son judíos llegados a América, unos 600 años antes de Cristo. Se van viendo cómo, o sea, tontería tras tontería tras tontería que tú dices, oye, esto, ningún historiador serio te va a aceptar esto. Pero ellos lo creen, ¿eh? Ellos lo creen. Seguimos. El propio Jesús llegó a América, una vez resucitado, para formar en el Nuevo Mundo una iglesia con otros 12 apóstoles. ¿Qué tal, eh? A lo mejor alguno de ustedes es descendiente de estos nuevos 12 apóstoles. Seguimos. Pasando el tiempo, se entablaron grandes luchas entre los nefitas y los lamanitas. Entonces Dios envió al profeta Mormón, que convirtió a los nefitas. Estos vencieron a los lamanitas, obligándolos a vivir en la selva. Más tarde, los lamanitas se organizaron y vencieron a los nefitas. Así desapareció la verdadera iglesia unos 400 años después de Cristo. Para que todo esto no pareciera un cuento, Smith hizo firmar a 11 de sus seguidores una declaración según la cual también ellos habían visto el libro original. Más tarde, 3 de ellos, Cowdery, no sé mucho inglés, No te preocupes. Widmer y Harris retiraron su testimonio y abandonaron el mormonismo. Ok, entonces se fijan, 3 de ellos estaban hartos, cansados. O sea, ¿cómo? Por favor. Hay varios aspectos del mormonismo, ¿eh? Sacerdote en el mormonismo, la poligamia, ellos aceptan que un hombre, de hecho, no sé si escucharon el caso de la familia Levarón, los que fueron una familia que fue asesinada. Sí. Ok, ellos son mormones. Entonces, bueno, la inmigración, la doctrina, y empiezan a decir muchas tonterías, ¿sí? Entonces, miren, toda una lista ahí. Y cómo debatir esto, ¿sí? Bueno, y luego, para acabarla, al final dice, tienen una estricta recolección de los diezmos. Eso sí, todas las sectas, el diezmo por un lado, el diezmo por otro, y luego por eso se hacen tan ricos y poderosos. Sí, de hecho, llega a decir Pablo en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que la religión, él no dice, ¿verdad? Yo digo lamentablemente, pero dice, la religión es puro negocio. Entonces, para que veamos, esto es para un ejemplo de tantas y tantas barbaridades, ¿eh? Por eso
Nosotros no podemos creer de buenas a primeras a las supuestas revelaciones privadas. Esto se lo tenemos que dejar a la iglesia. La iglesia prueba algo. No sé si han escuchado de algunas apariciones, por ejemplo, de la Virgen de Medjugorje, que ha pasado mucho tiempo. No sé actualmente cómo está la situación, ¿eh? No sé si ya se aprobó o no, pero ya mucha gente ya lo daba por hecho. Espérate, hay otra que incluso ya hicieron una película. Y están ahí, dale, dale. Y de hecho me encontré con una persona, es que la iglesia, espérate, ni tú ni yo somos especialistas en esto, entonces no estés ahí diciendo de tonterías. ¿Se entiende, verdad? No podemos creer en esto porque después resulta que no, y la gente se traga esto. Déjale a la iglesia que ella, por eso es madre y es maestra. Si es madre, te va a cuidar y va a cuidar tu fe. Y si es maestra, te va a enseñar qué es lo que es verdadero y qué es lo falso. Porque nosotros caeremos como Eva, ¿sí? Pecamos a veces de ingenuos. Entonces, no, hay que tener cuidado. Este es solo un ejemplo de esto de las revelaciones privadas, ¿eh? No estamos obligados a creer en ellas. Bueno, por un lado, unas podrían ser ciertas y se lo vamos a dejar a la Iglesia Católica. Que la Iglesia nos diga que sí es cierto y que no es cierto. De hecho, no sé si ustedes han visto la película de Padre Pío o han escuchado de la vida del Padre Pío. Sí. No sé si ustedes sepan que la iglesia, cuando uno dice la iglesia, son autoridades dentro de la misma iglesia. No es que toda la iglesia, no es que todos los sacerdotes, todos los obispos, el papa, pero sí había algunos representantes de la iglesia que le hacían casi la vida imposible al Padre Pío. ¿Ustedes sabían de esto? No. Ok. Si ustedes, alguno de ustedes quiere ser santo, dice en la palabra de Dios, Eclesiástico 2:1, si no me equivoco. Si te decides seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y dice Jesús, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y la otra cosa, dice Jesús, llegará el momento en que incluso los perseguirán creyendo hacer la voluntad de Dios. Eso le pasó a Pablo, Saulo, que perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los verdaderos santos, los que realmente tienen visiones y revelaciones privadas, particulares, sufren muchas persecuciones. Muchas, como no tenemos idea. Pero precisamente esas revelaciones, esas manifestaciones, esos encuentros con Dios, a ver, son tan reales que les dan la fuerza para superar. A unas supuestas revelaciones privadas, tú les tocas un poquito su vida y saltan. Entonces dices, no, aquí de Dios no hay nada. Esto es pura mentira. Y esas pruebas las tiene que ir haciendo la iglesia. ¿Eh? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna queja? Lo digo porque no sé si sepan cómo surgió la mal llamada Iglesia Luz del Mundo, la secta de la Luz del Mundo, pero también fue por sueños. De hecho, el fundador, y si no me equivoco, sus secuaces, sus seguidores, llegaban a decir, es que soñé con tu hija, soñé con fulanita, y ¿eso qué quiere decir? Que se iban a acostar con ellas. Una señora me dijo, y eso es verdad, yo viví ahí en ¿cómo se llama? En la provincia, la hermosa provincia, y esa señora me decía, eso y más cosas, más tonterías hacían, por supuestas revelaciones, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo conocí a unas personas que decían que había una muchacha, una amiga de ellas, yo conocí a una en un hospital. Y cuando fui a visitarla, decía que iba una de sus amigas y que ella también, su familia participaba ahí en eso. Y que los papás, fíjense,
los papás le decían, tienes que hacer lo que el pastor te dice. Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y despertar, abrir los ojos a la gente que está en estas sectas. Hubo otra secta también, no sé si ustedes escucharon, fue como alrededor de los, no sé si en el 89, alrededor de los 90, principios de los 90, en Waco, Texas. Esto yo me imagino que estará en internet. Había un grupo en Waco, Texas, donde había un líder que también supuestamente tenía revelaciones. Y se encerraron en una habitación, en una casa, y entonces empezó a preparar psicológicamente, claro, fue todo un proceso, preparó a la gente, a los niños, a todo el mundo ahí, los encerró y al final encendieron la casa. Entonces hay que tener cuidado con esto de las revelaciones privadas, porque aquí, este es un ejemplo solo, lo de los mormones dicen muchas tonterías. ¿Hasta aquí se entiende lo de las revelaciones privadas? Sí. Ok, si hay alguna duda, lo compartimos. Ok. Ok, vamos a pasar a lo del fin del mundo. A ver, alguien que nos pueda ayudar. Este ya es otro tema. Les iré compartiendo. Muchas sectas hablan del fin del mundo y es para atemorizarte y para hacerte ver. Y te dicen, ves lo de la pandemia. Mira, esto habla del fin del mundo y nos sacan citas bíblicas. Y después, sobre todo, los testigos de Jehová llegan con este cuento. Ya está cerca el fin del mundo. Mira, guerras aquí, hambrunas, pobreza, miseria, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, alguien que nos quiera ayudar con la lectura. Es una trampa que usan muchos de los testigos de Jehová para aterrorizar a la gente y aterrarla hacia su organización. Lo mismo hacen muchas sectas protestantes sin ningún respeto por la verdad. A este respecto, lo que dice la Biblia es muy claro. Nadie conoce el día. En cuanto se refiere al día y la hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Este es Marcos, aquí no es M, es MC. Déjenme cambio. Aquí es Marcos. Ok, esto es importante que se aprendan en estas citas bíblicas porque viene mucha gente, ustedes se van a encontrar con mucha gente, sobre todo testigos de Jehová, y ya viene el fin del mundo. Entonces, esta cita bíblica es clave. En cuanto se refiere al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera, fíjense, y el Hijo de Dios es Dios. Ni siquiera Él sabe. Entonces, solo el Padre. ¿Sí? Seguimos con la lectura. Cuando la Biblia habla de que estamos en los últimos días, los tiempos, o en la última hora, en Hechos 2:17 y 1 de Juan del 2 al 18, quiere decir que estamos viviendo en la última etapa de la historia de la salvación, que precisamente empezó el día de Pentecostés. Desde entonces hasta el fin del mundo se ha desarrollado la vida de la iglesia casi no se ve. En su lenta maduración. En su lenta maduración sin ningún cambio sustancial. En efecto, el texto bíblico que habla de los últimos días fueron escritos ya hace casi 2000 años. Así que empezaron desde entonces y todavía no ha llegado el fin del mundo. Sacarlos ahora para decir que llegó el fin del mundo es un claro engaño que puede despistar solamente a gente ignorante.
por poco que conozco la Biblia, se da cuenta que de inmediato se trata de una mala fe y puro interés por hacer proselitismo. Proselitismo, exacto, que nada más van por la gente. Lo que les interesa es llamar, jalar a más gente. ¿Ok? Bueno, entonces esto queda claro, ¿verdad? Con esta cita. Ni siquiera el Hijo del Hombre. Los testigos de Jehová, su fundador es Carlos Russell, o Charles, en inglés Charles Russell. Este hombre supuestamente predijo 4 fechas distintas de cuando se iba a acabar el mundo. Llegó, entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues claro, la gente le daba el dinero a él. Y que iban a hacer una mansión donde iban a vivir para esperar a Jesucristo y esto y lo otro. Hizo una mansión y ¿quién cree que se quedó con esa mansión? Pues sí, claro, Charles Russell, Carlos Russell. Entonces, y en la última, ya dio por una fecha, por último, y ni siquiera llegó a esa fecha. O sea que son puras mentiras. Ahora, lo que dice aquí, lo mismo hacen muchas sectas protestantes sin ningún respeto por la verdad. A ellos les vale gorro, no les importa la verdad. Les decía, ¿a quién se parecen? ¿Quién les indica? ¿Quién les dice que mientan? Pues lo que dice Jesús. Solo, incluso hay un encuentro de Jesús con les iba a decir con los testigos, no, con los fariseos y les dice que ellos solo hacen lo que es su padre. Y cuando dice eso, después dice, les hace ver así, entender que ellos son hijos del diablo, fíjense. Dejen ver si encuentro esta cita bíblica. Y esto lo digo por lo de las sectas. Las sectas, miren, no les interesa decir la verdad. Entonces, ahorita voy a ver si encuentro esta cita. De hecho, también en la doctrina de los testigos de Jehová, lo que he escuchado es que dicen que nada más cierta cantidad de personas es la que se va a salvar, ¿verdad? Sí, 144,000. De hecho, ellos estaban diciendo constantemente, todo el tiempo, desde que surgieron, 144,000, porque sí habla la Biblia de 144,000. Y ellos lo utilizaron 144,000 y nada más nos vamos a salvar 144,000. Éntrele para que se salve, órale. Mucha gente cayó y yo me puse a pensar, fíjense, yo era adolescente y yo dije, ¿y cuando lleguen a los 144,000 qué va a pasar? Y entonces una señora ya llegó y dice, se van a salvar 144,000 y los demás. Y dije, a ver, espérate. O sea, ya habían supuestamente llegado a los 144,000. Entonces, lo que supuse, una mentira más. Ya los 144,000 son los hijos de Dios. Y los demás son criaturas de Dios, pero también se van a salvar. Dije, señora, ¿y usted cree en eso? O sea, ¿usted cree que Dios va a hacer esa distinción? Que unos son hijos de Dios y otros no. O sea, ¿usted es de segunda o qué? Entonces, ahora salen con ese cuento. Y los 144,000 se refiere, si multiplicamos 12 por 12, ¿cuánto sale? A ver, matemáticos. 12 por 12, 144. Y 144, 12 se refiere a las tribus de Israel, Antiguo Testamento. Y 12, los 12 apóstoles. Entonces, tanto el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el elegido, como el nuevo pueblo de Israel, que ahí entran todos los paganos y nosotros también, porque nosotros no éramos del pueblo elegido. A nosotros se nos evangelizó. Entonces, tanto el pueblo de Israel como todo el nuevo pueblo de Dios representan y la otra cosa, 1000 significa muchos. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, seremos muchos los salvados.
cuando Jesús habla del cáliz, que en la Eucaristía se habla de eso, se dice sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ese muchos, ya ven que antes se decía por todos, y después lo tradujeron, le pusieron la versión original, por muchos, que será entregado por muchos. Ese muchos significa por todos. O sea, esa sangre ha sido derramada por todos. Ahora cada uno decidirá si se quiere salvar o no. ¿Cómo? Con su fe, el confiar en Dios. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Creer en Cristo, ser bautizado, hacer lo que te dice Él. Entonces, esos 144,000 son más. Bueno, volvemos a lo de el fin del mundo. Ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. Por eso les decía, todas las sectas siempre van a hablar de mentiras. No es que todo lo que digan es mentira, pero te dicen unas frases ciertas, ¿se acuerdan? Como lo de el demonio. Cuando tienta a la mujer le dice, a ver, Dios le dice a Adán, pueden comer de todos estos árboles, menos, y cuando viene el demonio dice, así es que no pueden comer de ninguno de estos. Entonces, eso que dijo Dios, el demonio, le cambia todo el sentido. Así es que de ninguno, no, es que de todos podemos. Dios dice todos, el demonio dice ninguno. Las sectas, lamentablemente, les decía, son fruto del demonio. Ahora, les decía también que no por eso ellos son del demonio, ¿no? Pero sí ellos. Hay unos que caen por ignorancia y seguro que algunos tendremos familiares, amigos, alguien conocido que ha caído. No quiere decir que sean del diablo, pero si se aferran a la mentira, ahí sí que les puede caer el peso de la ley, ¿eh? ¿Por qué? Miren, vamos a buscar Juan 8. A ver. Desde el Juan 8:39, alguien que nos ayude con esa lectura. Juan 8 y qué, perdón, Eduardo. Juan 8:39. 39. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Continuó? Sí, sigue. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les contestó, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Continuó? Sí, sigue. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Hasta ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, toda persona que se dedica a mentir, y en este caso las sectas, cuando están mintiendo, están siendo un canal
O sea, están siendo como una prolongación del demonio. No sé si les había dicho, pero todas las sectas atacan a una sola iglesia. ¿A cuál creen? A la iglesia católica. Es curioso, ¿por qué no atacan? ¿Por qué no se atacan entre ellos? Yo una vez les dije eso, ¿y por qué ustedes no se atacan? No, si es verdad, es mentira. Solo van con los que saben que no son, saben que son católicos y ahí van. Si saben que están en una secta, no van, no insisten. Incluso entre ellos a veces nada más hablan de otra cosa, menos de fe, de religión. Pero cuando ven que hay un católico, aquí, ahorita no lo vamos a convencer. Entonces, para que lo sepan, ¿por qué? Porque saben y son muy astutos, son muy sagaces. Bueno, miren, les vamos a dejar este tiempo para preguntas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? Tengo un dato, bueno, sobre los testigos. Ajá. Que adoptan a un Dios castigador. Ok. Es un Dios malo, que todo lo que haces es malo y que debes de tener mucho cuidado. Tan así que tu fecha de cumpleaños no la festejan. Exacto. Es como, no puedes festejar y caer en ese tipo de comentarios. Usar perfumes es malo, pues todos los vicios y ese tipo de situaciones es malo y ponen a un Dios castigador, que Dios te castiga por todo lo que hagas, todo lo que haces. Bueno, los vicios sí son malos. Cualquier vicio es malo. Tomar en exageración es malo. Te daña a nivel físico, a nivel psicológico. Comer demasiado te daña. Ahora, eso sí es malo. Lo que no, era lo que estabas diciendo, para ellos celebrar el cumpleaños es malo. ¿Por qué? Porque ellos, los testigos y muchas sectas se quedaron en el Antiguo Testamento. Incluso nosotros tenemos que tener cuidado, Nosotros, el Nuevo Testamento, más bien el Antiguo Testamento se tiene que leer desde el Nuevo Testamento, no al contrario. Y los testigos de Jehová resaltan, dan más importancia al Antiguo Testamento. Por eso ellos, y también otras sectas, dicen, el día del Señor es el sábado. No, eso era para los judíos, para nosotros ya es el domingo. No, es que no hay que comer carne de puerco. Antiguo Testamento. Nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento. No daña al hombre lo que entra, sino lo que tú dices, lo que sale. ¿Sí? Otra cosa, la transfusión de sangre. Ellos, incluso ha habido testimonios donde yo sé de un matrimonio que tenían su bebito, ellos eran testigos de Jehová, y les dijo el pastor, el médico les dijo, necesita una transfusión de sangre. Y el pastor fue y les dijo, no pueden hacer transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque hay en la Biblia que dice, no hay que tratar con sangre. Pero hay que tener cuidado, porque si tú lees enseguida, no hay que tratar con sangre de animales. Por eso uno tiene que tener cuidado en esos detallitos, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Pues mira, Señor, te queremos mucho y todo, y al pastor también, pero queremos también al bebé. Hicieron la transfusión de sangre, se salvaron y con el tiempo que creen, se hicieron católicos. Mucha gente que es seria y que piensa, se hacen católicos. Muchos que no estudian, que no leen, que no se saben la palabra de Dios, que no entienden la palabra de Dios, ¿dónde creen que terminan? Aunque sean catequistas, ministros extraordinarios. ¿Cómo? Sí, yo tengo una amiga que me ama, sí, y se pega a una secta, siendo catequista. ¿Sí? Nadie hubo, por eso lo que ustedes están haciendo es se dice, es de una labor loable, reconocida, querida, respetada, porque seguro, si ustedes se preparan bien, pueden ayudar a mucha gente.
hay gente que no conoce, no ve la diferencia. Entonces, yo la verdad los felicito y sí, les diría que lo que ustedes están haciendo es para bien de mucha gente, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna duda, queja, sugerencia? También de los que están ocultos, porque hay muchos que no se ven en las cámaras, detrás de cámaras. A veces no sé si a ustedes les pasa, pero a mí yo me siento como bicho raro. Hace rato no veía a nadie. Yo digo, ¿y ahora qué? Y nadie contesta. Dije, bueno, aquí estoy hablando como loco. Todos estamos así con la cabeza y Ustedes decían que sí, que no. todos Y estamos acá. yo sin ver a nadie. Oye, Eduardo, Sí. hablabas, bueno, quisiera quitarme esa duda, pero con respecto a los hermanos de la provincia, Ajá. que la religión empezó en los tiempos de las cristianas y todo eso, que fue ¿cómo se puede decir? Del gobierno, una técnica o no sé cómo llamarlo, para quitar el catolicismo aquí o algo así. ¿Esa es tu duda? Sí, o sea, tengo dudas si es realmente ese dato correcto o no. ¿Tú qué sabes que estoy hablando ahorita? Sí, mira, no lo sé, pero podríamos ver, deja ver si aquí lo puedo tener a la mano, eso que tú estás diciendo, los de la luz del mundo. Te voy a decir lo que tengo aquí, porque hay varias versiones, Yo, de hecho, yo sé alguna y no sé si decírselas, porque sí es un poco vergonzoso. Pero, miren, a ver. Dila. Lo que pasa es que yo supe, esto sí yo no lo he leído, O sea, Sí no. se quieren comprado el voto hacia el PRI, todos ellos, y por Sí, eso creo que es político eso. sí, no. De hecho, mucho de eso es política. No sé si saben, por ejemplo, que este hombre, el que ahora agarraron en Estados Unidos, le hicieron un reconocimiento en Bellas Artes. Tú dices, qué curioso. O sea, dime qué labor así reconocida ha hecho para que tú digas, pues valió la pena, ¿no? Vale la pena. Política. O sea, le celebraron su cumpleaños, pero en Estados Unidos no es lo mismo. Y lo agarraron. ¿Sí? Miren, ¿quieren que veamos un poquito esto o pasamos después? Aquí tengo, miren, el fundador Eusebio Joaquín González, nacido en Colotlán, Jalisco, el 14 de agosto de 1898. O sea que sí abarca un poquito, los cristeros fueron en 1917, más o menos, un poquito antes, pero sí, él tendría unos 19 años, ¿ok? Bueno, cuando es lo de los cristeros, él tiene 19 años aproximadamente. Después de haber sido soldado, en 1925 se integró a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, recibiendo el nombre de Abraham. Decepcionado por la mala conducta de los maestros, entonces aquí ya es después de los cristeros, Saulo y Silas, hombres extravagantes que se hacían llamar profetas y siervos de Dios, un año después abandonó el grupo y fundó el propio, inventando sueños, lo que les decía, las revelaciones privadas, con llamamiento divino y cambio de nombre. Así que en 1926 surgió en Guadalajara, Jalisco, México, el nuevo grupo religioso que se llamó la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, todo eso, fíjense, que más breve es la luz del mundo. Basándose en otra visión, el 18 de julio de 1917 se volvió a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, tomando para siempre el nombre de Aarón. Poco a poco el grupo se fue extendiendo en Guadalajara y en el estado de Jalisco, y en el 53 lograron comprar 14 hectáreas al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde inició la primera colonia llamada Provincia. la hermosa provincia. Y a la muerte de Aarón, el 9 de junio de 1964, muy misteriosa, se habla mucho de sus relaciones
licenciosas con las mujeres de la misma agrupación, lo que les comentaba, ¿se acuerdan? Sí. Le sucedió en el mando su hijo Samuel. En los años 70 empezaron a extenderse en Centroamérica. Actualmente estarán presentes en unas 20 naciones. Están presentes. Fíjense cómo se extendió. Pues ya saben, si ustedes quieren hacer una secta. A mí a veces mi familia dice, tú sabes mucho de Dios, hombre, funda tu secta y nosotros te apoyamos, órale. Y nada más yo administro el dinero. No, no, no. Si lo hacemos, nada más que prepárense porque el infierno se va a poner chido, ¿eh? Así es que ya saben. Bueno, ¿cómo? Todo es monetario. Todo Todo es es monetario, todo es monetario. Cientos de miles de millones de pesos. Y todo eso va a los dirigentes, ¿eh? No se creen que la gente sale de pobre, no. Como el de pare de sufrir, otra secta. Sí, pare de sufrir. Ellos sí se la creyeron y sí pararon de sufrir, ¿eh? Los otros son los que no, pero ellos sí, con un dineral, ¿eh? Ustedes también si quieren parar de sufrir, ya saben. A ver, ¿alguna otra cosa? Comentario. Lo que sí me gustaría es, con lo poco que hemos recibido, que es mucho, ¿eh? Es mucho. Pero con lo poco, a mí me gustaría mandarles citas bíblicas de distintos temas que ustedes se los sepan de memoria, no todos los temas ni todas las citas. Ustedes se ponen de acuerdo y dicen, ok, no sé, 3 contra 3. Aquí, no sé cuántos hay aquí en el chat, ahorita hay 9. Invitan a los demás, les mandan las citas bíblicas y se ponen 3 contra 3, ¿ok? A ver, nos vamos a hacer pasar por una secta. Ustedes escogen la secta y se aprenden las citas bíblicas. Y otros, bueno, nosotros vamos a ser los católicos, ¿ok? Se aprenden de memoria y los de las sectas, bueno, antes de eso, les recomiendo, les decía del padre Amatuli y del padre Luis Toro, que los busquen por YouTube. Ven cómo dialogan y así los de la secta, los que van a representar la secta, hacen lo que hacen las sectas, ¿ok? Y los católicos hacen lo que hacen los católicos, ¿verdad? Pero apréndanse de memoria, por ejemplo, ok, vamos a hablar a los que les toque de las sectas, les recomiendo que se aprendan, aunque no se sepan las citas de memoria, que se sepan los temas que tocan. Porque lo que hacen las sectas es bombardear. No, ¿y por qué la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Entonces, pero que se aprendan de memoria temas concretos. ¿Sí? Les voy a mandar un catálogo, bueno, citas bíblicas, y leen las citas bíblicas, intentan aprendérselas de memoria, y si no, por lo menos se saben, por ejemplo, 3 temas. Lo que hemos visto, lo de bueno, más bien dentro de 8 días vamos a ver lo de la verdadera iglesia. Ya vimos lo de que Cristo fundó la iglesia, pero dentro de 8 días vamos a ver la verdadera iglesia. Entonces, yo no sé si ustedes quieren, dentro de 8 días ya es el último tema, pero en 15, si ustedes gustan, yo les mando citas bíblicas, se las aprenden de memoria y en 15 días armamos un debate. Primero 3 y 3. Terminan, por ejemplo, media hora, pero así que se agarren del chingo chido. O sea, que no parezca que digan, no, aquí le voy a dar así con todo, que me cae mal, ¿verdad? Entonces, lo voy a llevar a mi secta. Y el otro, el católico, que diga, no, pues ahora para que vea, aquí también Francisco la rifa. Entonces, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Les parece? Ahora, yo les sugeriría que se combinen, o sea, hombres y mujeres. No que puras mujeres y puros hombres, porque ahí los hombres van a salir llorando. Entonces, mejor que se vayan que se vayan combinando, ¿sí? Se mezclan 3, media hora, 3 y 3. Y después otros 3. ¿Cómo ven? Y si hay tiempo, otros 3. Entonces abarcaríamos lo de prácticamente 1 hora y media. ¿Cómo ven? Eso lo hacemos en 15 días. ¿Sí? ¿Les gusta la idea? Sí. Adelante como que no lo veo tan convencido. Me late. ¿Sí?
¿También a Dante? Más bien ya está pensando en cómo se va a defender. Ah, sí, ya está preparando el combate, ¿no? Está bien. Es bueno ese Dante. ¿Y los demás qué piensan? Los que no dan la cara. Bueno, digo, nada más con que pongan una manita arriba o no sé cómo, o que digan, sí, aquí estamos, nos gusta mucho la idea, o qué piensan. Por ejemplo, aquí, a ver, Clau. Es que, claro, aquí te estoy viendo que apagas el micrófono, pero está la cámara encendida, sí. Y luego Liz, Lupita, Michelle, bueno, Michelle está aquí, ¿verdad? Michelle, sí. Entonces, ¿les parece a todo el mundo? ¿Sí? Ok. Sí. A ver, entonces, ¿alguna otra duda, queja, sugerencia? No vayan a sugerir, no, mejor el debate no. Y yo quiero ser protestante. ¿Ah, sí? Yo No, también. pues ya, se nota, ¿eh? Se nota. Está nerviosa. Yo te sigo, amigo. ¿Quién está nerviosa? Mitch. ¿Mitch? ¿Michelle? Sí, está nerviosa, Mitch. Dice, no, ya estoy preparando aquí mi ataque. Yo Bueno, pienso ser entonces, mormón. ¿tú quieres ser mormón? No, ustedes se presentan, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a representar mormones. Pero se ponen de acuerdo también con los católicos, porque les van a dar una recia si no se preparan o sea, ustedes se preparan, ¿no? Que va a ser católicos contra mormones, o católicos contra testigos de Jehová, o católicos contra la luz del mundo, o católicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Se ponen de acuerdo antes, porque si no, ahí va a ser un descuartizadero que después van a decir, no, pues mejor fundo mi secta. No. Pero se bañan, porque como mormones que se bañan. ¿Es ese? Que se bañan, digo, los mormones. Yo quiero ser ateo. Bueno, también, aunque la teoría es otra cosa, aquí no caben los ateos. Los ateos no los queremos. ¿Para qué va? Nos organizamos para dentro de 15 días ya llegar con todo. Ok, bueno, ¿algún otro detalle, queja, además del ateo? Una pregunta. No, ahorita. Sí. ¿Todo cool? ¿Todo bien? Ok, ahorita no, también defender la fe es saber qué es el planteamiento de los ateos, pero ahorita no vamos a ver eso, porque en el ateísmo, todavía con las sectas, tú tienes el arma de la palabra de Dios. Con los ateos es más de razonamiento, de filosofía, de teología. Entonces sí, te supone un poquito más, porque es prácticamente es todo lo de filosofía. Bueno, no todo, pero mucho de filosofía. Entonces de la palabra de Dios es un poquito más de memorizar, ¿sí? Para que veamos la diferencia. Bueno, a ver, ¿algo más? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo bien, Bueno, gracias. entonces vamos terminando. Yo entonces me despido porque ustedes después hacen sus reuniones, ¿verdad? Secretas. Entonces, para que no se cohiban y saquen todo. Que puedan hablar de mí si quieren. Entonces, pues si no hay nada más, pues muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. ¿Sí? Muchas gracias, Eduardo, por compartir. Muy interesante y ya nos sembraste la semillita para pues informarnos y intercambiar ideas. Okay. Entonces, muchísimas gracias. Pónganse de acuerdo con esto y busquen información para que se aprendan las cosas que dicen testigos de Jehová o mormones y también católicos, Pónganse de acuerdo antes, Los que la vayan a hacer de secta no vayan a ser tramposos, como las sectas, Antes se ponen de acuerdo con nosotros. Bueno, sale. Mira, ahí está el ateo ya con su diálogo con los protestantes y con los católicos, ¿no? Qué bueno. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos, Cuídate mucho. Buenas noches. Que estés bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Sí, hasta luego.